Vamos, mis queridos amigos, con nuestro siguiente invitado que ya está en sala de espera. Nuestro amigo analista político, el sociólogo David Chávez. Hola, Pilluelín. No pasó nada, dice Kevin. Pausado, dice. Ya, no importa, no importa. Sí le sale alguno, sí le sale. Ahí muerte o tripa, muerte o tripa. O sea, si sale chévere y si no sale, no importa. No salió nada. Ya, no importa, no importa. Ya, ahí la seguimos hasta que algo podamos sacar. Vamos con David Chávez a esta hora de la mañana. Admitimos a nuestro invitado. Vamos a esperar que se conecte. Buenos días, ¿cómo está mi amigo David Chávez? Buenos días. Hola Nelson, qué grato estar en tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Ya lo vemos, ya lo estamos viendo y lo estamos escuchando. Sociólogo y docente universitario, mi querido amigo, para hablar precisamente sobre la coyuntura, lo que pasa. Acabamos de escuchar a dos abogados del área administrativa y parlamentaria, pero el tema político a veces sobrepasa el asunto administrativo. Y eso es claro, David. La Asamblea es la casa de la política, y desde ese punto político, ¿qué podemos esperar de lo que vaya a ocurrir con el presidente Lasso? ¿Se va o se queda? Bueno, te digo algo, no hay nada peor, no hay un peor modo de leer la política que leerla desde la formalidad jurídica o la formalidad administrativa. Ah, ya. Pues está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, no, y digo, claro, quien sabe de eso nos explica bien los procedimientos y demás, pero como bien has dicho, la política está muy por fuera de eso, porque la política, no lo olvidemos, alude y tiene que ver con el poder, con quién ejerce el poder y con quién tiene el poder. Y eso, además de contextos como el ecuatoriano, hemos tenido una larga experiencia de cómo se pueden torcer las leyes y torcer los procesos administrativos para posicionar a un determinado poder en ciertas coyunturas. A ver, ¿cómo veo la situación en términos de poder actualmente en la Asamblea? Yo discrepo con la idea de que Lasso no tiene control sobre la Asamblea, que es lo que decía tu invitado que me precedió. Okay. Toda la gestión de este año ha demostrado que Lasso ejerce poder sobre la Asamblea. Es decir, la posibilidad de que no lo destituyan es precisamente, en términos políticos, insisto, la mejor muestra de que Lasso puede operar en la Asamblea de tal modo que consigue neutralizarla, ¿no? Es decir, la Asamblea es un poder sin poder. O sea, la Asamblea no tiene ninguna capacidad, ha tenido episodios, ¿no? Las amnistías, por ejemplo, fue un momento en que la Asamblea logró desmarcarse de la posición del gobierno, alguna que otra ley, la salida de Lupe Llori, que tampoco ve uno que ha cambiado mucho, es decir, o sea, quizá está más alineado con Lasso que con el correísmo, con el Pachacuti rebelde, etc. Entonces, en realidad, no es un control total, es un control que a veces se le va de las manos, pero tiene un control sobre la Asamblea. Y lo que vamos a ver en la Asamblea, porque el escenario más probable, a no ser que ocurra alguno de esos extraños, entre comillas, milagros que suelen ocurrir en la política ecuatoriana, el escenario más probable es que el Lasso se quede en el poder y que la muerte cruzada sea desechada por la Asamblea. Esa me parece que es la mejor muestra de que Lasso tiene capacidad de control, no solo sobre la Asamblea, tiene capacidad de control sobre gran parte del Estado. No es, para tomar el titular que has puesto a tu programa de hoy día, en mi opinión, no es un gobierno débil, es un gobierno fuerte, antidemocrático, pero fuerte. En términos democráticos, Lasso es débil, tiene poco apoyo, no utiliza mecanismos democráticos, se burla de la democracia permanentemente. Es decir, es realmente una vergüenza, Nelson, que Lasso no asista a la Asamblea en el momento en que estás llevándose el trámite político más importante que puede aplicar el Parlamento en nuestros cánones democráticos. Ese fue un mensaje poderosamente negativo, ¿eh? Por supuesto. Y además, súmale eso, no asiste a la Asamblea, donde lo están interpelando políticamente, y no asiste al diálogo con la CONAIE, con el actor que está comandando esta poderosa rebelión popular en su contra. Es decir, esas son las muestras claras de que es alguien que no tiene ningún respeto por la democracia y no utiliza mecanismos democráticos para legitimar su poder. Entonces, rechazar la cruzada es lo mismo, es rechazar un mecanismo democrático. Claro, a ver si entiendo un poco, mi querido David. El presidente Lasso es fuerte, pero de una manera negativa. Y si hablamos de este comentario de buscar comprar votos,
estaríamos pensando entonces que la compra de votos o la estabilidad de votos para que no sea destituido vendría del poder, en este caso de Lasso. Bueno, hay antecedentes, es que además en este país nos olvidamos las cosas con una enorme facilidad. Hay antecedentes, él mismo lo ha dicho, ni siquiera es que el correísmo, el ISA, alguna fuerza oscura de la política ecuatoriana, él mismo hizo hace poco, lo recordarán, denuncias de que los asambleístas lo chantajean. Sí, sí, Él sí. hizo esta denuncia, pero hay que ver cómo ha gobernado con sus aliados. Si uno le oye al presidente diciendo que los de la izquierda democrática y los de Pachacutic le chantajean para llegar a acuerdos, y vemos que la composición de la asamblea desde el 24 de mayo del año anterior para acá tenía en el poder al Pachacutic y a la izquierda democrática, no hay que ser tan inteligente, o sea, basta con una inteligencia como la de Moreno o la de Lasso para entender que ahí hay acuerdos no muy santos entre Claro. estas políticas que le han permitido el control a Lasso. Pero hay algo que me resulta llamativo. Yo diría que quizá Lasso en este momento ni siquiera necesita comprar votos. Ya. Mucho de lo que está pasando, sobre todo si uno piensa en el caso de la izquierda democrática, es lo que ya se ha dicho, ¿no? La izquierda democrática ha alcanzado una posición de poder que difícilmente podría haberse imaginado hace un par de años. Saben perfectamente que han dilapidado su apoyo popular. Para la izquierda democrática sería un suicidio ir a nuevas elecciones, porque la izquierda democrática volvería al oscuro rincón del que salió en la última elección, políticamente hablando, y perdería todo el espacio de poder que tiene. Podríamos estar hablando estrictamente de una negociación de poder. Los socialcristianos, por su parte, sabiendo cómo operan, quizá están intentando acuerdos, no necesariamente en este plan de compremos los votos, quizá están negociando su posibilidad de mejorar la posición que tienen en la relación con Lasso, es decir, habrá negociaciones ahí sin duda. Pero me parece que más allá de eso, además en los socialcristianos y en la izquierda democrática, se suma un factor adicional que explica buena parte de la política de los últimos 5 años. Moreno, pero así, Lasso está operando de la misma manera. Es lo que podemos llamar el cuco correísta, ¿no? Es decir, tienen pánico de entrar a disputar nuevamente elecciones con el correísmo. Claro. En alguna medida ahora también con el movimiento indígena, ¿no? Pero eso les sirve también para cerrar filas. Saben que es peligroso volver a la democracia, a una democracia más intensa, más activa. Es peligroso porque ellos no tienen mucho respaldo en ese nivel y me parece que eso hace, y obviamente volver a perder el control directo que ahora tienen sobre el Estado a muchos de estos grupos les genera pánico sencillamente, ¿no? Claro, les va a resultar incómodo aflojar, como decimos popularmente, la teta de donde están agarrados algunas personas y por ahí podría ser el tema de no aceptar la muerte cruzada. Sin embargo, aún no pasando la muerte cruzada, ¿cómo quedaría el gobierno en márgenes de gobernabilidad? O sea, ¿podría realmente seguir operando o esto va a ser 3 años de incertidumbre, de caos, de problemas? Hablábamos hace poco sobre el asunto de los ministros. No hay una muestra de buena fe de decir voy a retirar un ministro, voy a sacarlo a Carrillo, que en lugar de apoyar sale diciendo Isa es un pseudo dirigente y lo cataloga de terrorista. Entonces, ¿a dónde vamos si es que no pasa la muerte cruzada? Miren, para entender mejor estos procesos políticos, los antecedentes ayudan mucho, ¿no? Y tenemos un antecedente muy, muy claro sobre el que debemos volver permanentemente, y es el antecedente de Lenín Moreno. ¿Ya? Lenín Moreno en una situación semejante, es decir, sin apoyo popular, con muchísimo rechazo popular, con medidas muy antipopulares, con un programa neoliberal agresivo, que es el que ha sido continuado por Lasso, logró terminar su periodo. Y ha logrado terminar su periodo, y más allá de los horrores que cometió en su gobierno, se mantiene en la impunidad y está muy protegido por poderes increíbles como el de los Estados Unidos, por ejemplo, del gobierno, de algunas instituciones, qué sé yo. Ajá. Ahí hay un antecedente al que hay que ponerle mucha atención. O sea, no es que, o sea, este tipo de gobiernos que han logrado consolidar un poder antidemocrático muy, muy fuerte, pueden darse el lujo de gobernar sin apoyo democrático, o sea, sin apoyo del pueblo, sin diálogo democrático con los sectores que se le oponen,
y yo me temo que hay sectores al menos, no me atrevería a decir que todos, pero hay sectores al menos fuertes al interior del gobierno que están haciendo una apuesta de ese tipo. Es decir, podemos negociar encerrados en nuestro ejercicio de gobierno de manera violenta, usando la violencia del Estado, usando la represión, la criminalización, la persecución judicial. Muchos ya han anunciado que van a desatar una persecución judicial sin nombre contra el movimiento indígena. Entonces me parece que hay una apuesta fuerte por ese nivel, pero creo que no, esa es una línea al interior del gobierno que es quizá la línea rectora de lo que ha sido. Uno mira cómo han manejado el paro y puede decir, esa es la línea rectora de la gestión política del gobierno. Y me parece que esos sectores y los que lo apoyan, la prensa, ya no sé si llamarle prensa, porque en realidad es un aparato de propaganda a favor de la represión, apuntalan esa posición. Entonces me parece que es una posición muy fuerte. Yo creo que eso ni de lejos va a reconstruir la democracia en el Ecuador, ni de lejos va a lograr resolver el conflicto y los graves problemas que han desatado el conflicto social que ha evidenciado el paro nacional. Pero también estoy seguro de que a esos sectores no les interesa. A esos sectores les interesa continuar con este ejercicio de poder un poco democrático y tratar de sostenerse ahí. De que pueden hacerlo por el antecedente, como te he dicho, creo que... La única diferencia que podría haber ahí es que, por ejemplo, creo que al final del gobierno de Moreno, y le cae la pandemia, si mal no recuerdo, fue el tema del 2019, llegaron a un acuerdo, se limpiaron con lo que firmaron, y ¡pac! Le cayó la pandemia y como que lo salvó al presidente de que no existan arremetidas y el mundo se paralizó. Y también estaba eso, David, como que, bueno, ya se va Moreno, o sea, vienen elecciones. Acá estamos 3 años todavía, es jodido. Tú decías algo cierto, David, que era los medios de comunicación. Hay una pelea desesperada por varios medios nacionales de posicionar el tema de que la protesta está mal habida, minimizada, y que están culpando casi de todo a ISA, y que antes del 13, si no me equivoco, que empezó todo esto, vivíamos en un paraíso. Es absurdo, es absurdo. El rol de la prensa ha sido terrible. Hay una frase que la suele repetir Correa, que a mí me parece que es muy interesante. Suele decir, la prensa, una buena prensa es fundamental para la democracia, pero una mala prensa es un desastre para la democracia. Y nosotros lo que tenemos es eso, ¿no? Una mala prensa, lo hemos visto en estos días, es en realidad, insisto, es un aparato de propaganda, no están haciendo periodismo. O sea, hay gente que lo que hace es repetir noticias falsas para desatar el odio, la persecución política. ¿Qué clase de periodismo puede ser ese? Se refiere, David, ¿te refieres a Paola Pavón? El caso de Paola Pavón, ¿no? Y el movimiento indígena, porque han intentado vincular a ambos. El problema es que el Ecuador no vive en democracia, o sea, vive una democracia que está en soletas, una democracia que está en ruinas, y ese es el problema. La posición de la prensa demuestra precisamente, la prensa hegemónica, ¿no? De la prensa de derecha, demuestra precisamente que esa situación. No hay democracia, lo que ahí se hace es propaganda, no un debate público abierto, equilibrado, objetivo, investigativo. El discurso de la derecha, el gobierno, los medios de comunicación, esa facción que yo creo que es importante, no creo que es mayoritaria, pero es importante, esa facción de la población que se ha fascistizado terriblemente y que enarbola un discurso fascistoide, lo que repiten todos esos sectores es una mirada del mundo, una mirada de la sociedad ecuatoriana, de los conflictos, absolutamente antidemocrática. Voy a poner un ejemplo que me parece el más significativo. Dale. Es la idea de lo que ocurre en Quito, ¿no? Yeah. Cuando empezó el paro, la posición de los sectores que marchan en las Shiris, en Cumbayá, etcétera, es los quiteños tenemos que responder, como si quienes estuvieran en las calles no fuesen quiteños. Claro, terrible. Cuando un detalle que me parece importante de este paro, en estos días ha habido el que yo catalogaría, casi sin temor a equivocarme, como la rebelión de barrios populares más importante de las últimas décadas en Quito. Quiteños que están en los lugares donde los señores de Cumbayá, etcétera, protestan, han llegado recién, y esos quiteños, los que salen a protestar, son los de las comunas, que están ahí, quién sabe, desde el tiempo prehispánico. Claro. Y ellos son los extraños, ¿no? Ellos no son quiteños, han vivido ahí por centenares de años, por lo menos. Entonces,
eso te muestra lo profundo. Por eso es que decir que este es un... Porque ellos se quejan, ¿no? Cuando se les dice fascistas, dicen exageramos. No, no, no. El fascismo tiene como condición básica negar al otro, negar las posibilidades democráticas. Y eso significa negarle al otro. O sea, no reconocer que el otro tiene un reclamo legítimo. ¿Por qué hago toda esta reflexión? Porque el modo en que el gobierno trata a la rebelión popular es exactamente el mismo. Cuando criminalizas, no hay mejor modo de negar al contendiente, al otro, al que no piensa como uno, que criminalizar y moralizar para mal, es decir, decir que el otro no es moral, no es ético, es un delincuente, es un criminal, es un asesino, es un psicópata. Negar así al otro es negarle derechos, es negarle el derecho a la interlocución, es negarle el derecho a la posibilidad de hablar democráticamente con el otro. Y decía todo esto porque toda la experiencia histórica, todos los estudios que se hacen sobre estas cosas, Nelson, demuestran que es imposible. O sea, hay que ser categórico con esto. Es imposible tener un levantamiento popular, una rebelión popular de las dimensiones que han tenido la de octubre y la que estamos viviendo en este momento, por alguna fuerza oscura que está operando para tratar de conspirar. Es imposible. Si eso fuese así, los enemigos de Correa, por ejemplo, eran enemigos muy poderosos. Intentaron varias veces armar movilizaciones grandes y no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque eso no podía tener un asidero tan grande, porque si bien había críticas, si bien había gente que se oponía, sobre todo en su peor momento, la situación del país no era tan catastrófica. Claro. Claro. La situación ahora es catastrófica, es por eso que la gente sale a protestar en contra del gobierno. Totalmente de acuerdo. Creo que minimizar el hecho de que la gente tenga el derecho a protestar y además comparar, creo que también se olvidan de esos elementos. Y justamente hablábamos sobre aquello, sobre una pregunta de un usuario hace unos días que decía que cuando Correa era presidente también tenía manifestaciones y también se reprochaba o no se estaba de acuerdo porque estaba de presidente y obviamente un gobierno tiene que mantener esa postura. La gran diferencia era que la gente reclamaba por cosas muy puntuales, temas mineros, temas de la herencia, y acá te están saliendo a reclamar porque no tienen medicina en los hospitales. Y esa es una cosa que ya dista muchísimo de una comparación a otra. Es decir, y yo lo he sostenido, y no sé si tú piensas igual, David, que si tú desatiendes lo básico, salud, educación y seguridad, te va a haber esta revuelta, que si tú atendieras, hasta te pueden pasar por alto cualquier problema que tengas. No, indudablemente. A veces hacemos comparaciones muy simples. Yo creo que ese es uno de los efectos terribles de las redes sociales, porque eso nos tiende a ayudar, como nos ponemos furiosos y respondemos, cerramos categóricamente las posibilidades de un debate más inteligente, se simplifica demasiado la realidad. Entonces se hacen comparaciones absurdas, o sea, sin contexto. Claro. Es decir, pero Correa, ¿quién se oponía a lo que acabas de decir? Pero habría que ser más finos en el debate. De lo que estamos hablando en el fondo, efectivamente, es de dos modelos distintos. Claro. Un modelo defectuoso y todo, con críticas y todo. Por ejemplo, a mí me parece que el modo en que el correísmo del gobierno, trató a la CONAIE fue completamente equivocado. O sea, completamente equivocado, más allá de los errores de la CONAIE. Porque recuerda que, acabo de verlo, porque no tiene en cuenta muchas cosas, pero por ahí me pasaron el video completo de un video que circula estos días en las redes sociales de Correa refiriéndose en muy malos términos al movimiento indígena. Pero cuando uno mira el video completo, se está refiriendo. ¿En qué contexto primero? Es el contexto en el que la CONAIE marchaba con los chicos Nutella, las chicas Nutella de las Shiris, que son los que ahora están diciendo que hay que... No solo lo están diciendo, y eso es lo grave también. Lo están gritando. Están saliendo a disparar contra los manifestantes. O sea, están pidiendo que haya más represión y ellos mismos están saliendo a disparar contra manifestantes. Que en su momento aplaudieron. Indígena. Y en su momento los aplaudían, exactamente. Entonces, eso implica entender que lo que está en juego ahora no es tampoco los intereses de grupos políticos que son lo mismo. En realidad, eso puede ocurrir en ciertos contextos, pero el Ecuador viene viviendo desde hace muchos años un conflicto, y eso es lo que ha despertado además las identidades políticas tan fuertes que vemos ahora, un conflicto entre modelos de Estado, modelos políticos y económicos distintos. O sea, un modelo, insisto, que defectuoso, con problemas, con todo lo que se quiera, pero un modelo que piensa que es necesaria la intervención del Estado para generar ciertos equilibrios,
para impulsar el capitalismo, porque aquí no es que hay ningún socialismo ni nada, pero generar ciertos equilibrios que eviten que haya desigualdades y destrucción de la vida de la gente. Y otro modelo, el neoliberal, el que han representado Moreno y Lasso, Moreno habiendo salido del otro, pero ya sabemos lo que pasó. ¿Qué es esto? Es lo que estamos viviendo, el Estado replegándose, el Estado saliendo de la sociedad, desinvirtiendo, guardando la platita y produciendo los efectos que ha producido. Sobre eso hay una larguísima experiencia histórica en la región, es decir, basta ver lo que ha ocurrido en todos los países donde se ha intentado aplicar este modelo. Siempre hay problemas. Y las consecuencias han sido terribles. Entonces, quiero decir, lo que en realidad, en mi opinión, más allá de lo coyuntural, porque también hay otros aspectos coyunturales, puntuales, de los precios, por ejemplo, de ciertos productos, lo que está poniendo en juego la CONAIE en su negociación, pero en el fondo, buena parte del conflicto social está ligado a que están en juego estos dos modelos y que lo democrático sería, porque además el país está dividido entre esas dos posiciones, lo democrático sería llegar a ciertos acuerdos mínimos en los que se pueda recabar y decir, bueno, a ver, ¿qué funcionó bien del un modelo y qué puede funcionar bien del otro? ¿No? Pero eso es difícil de hacer, sobre todo en las derechas, porque las derechas son muy antidemocráticas. O sea, las izquierdas entendieron algo, por ejemplo. Me refiero a la experiencia regional de América Latina, de los progresismos últimos. Entendieron una cosa sumamente importante. La vía para las transformaciones sociales ya no puede ser la vía armada, no puede ser la de la lucha armada. No es casual que en gran parte acaba de ganar uno en Colombia. En gran parte de los procesos progresistas en América Latina, los que ahora apuestan a la democracia sean exguerrilleros, ¿no? Que dijeron, no, lo intentamos por la vía armada, no se pudo. La vía para los cambios sociales es democrática. Allá hay un gran cambio en la posición de la izquierda. Otro ejemplo, la izquierda entendió que no puede, porque todo ese mito de que dispendian, de que el malgasto es un mito. Cuando uno mira estudios serios de lo que hicieron los gobiernos progresistas, se ve que a lo que apuntaban era un equilibrio fiscal, mantener ciertos equilibrios fiscales, no la rigidez fanática, casi religiosa de los que ahora gobiernan, los ciertos equilibrios fiscales sin descuidar la inversión pública, que es la clave para que nuestros países vayan generando un poco más de justicia social. La derecha, ¿qué ha cambiado? La derecha tiene 40 años repitiendo el mismo discurso neoliberal y bueno, cambiado en una cosa, se han radicalizado. En lugar de escuchar el otro lado y decir, bueno, tal vez tenemos que ajustar también nuestras posiciones, lo que han hecho es fascistizarse y empezar a decir tonterías como el pobre es pobre porque quiere o cosas parecidas. Es decir, me parece que el debate es eso, mientras la izquierda ha moderado sus posiciones, la derecha más bien se ha radicalizado tremendamente. Entonces, si los gobiernos iban, porque los fanáticos de Twitter pueden pensar así, el problema es que no se puede gobernar así. Si el gobierno de Lasso tendría un mínimo criterio democrático, tendría que entender que hay una gran parte de la población que no quiere neoliberalismo, que se vio ya en 2019, que se vio en la elección de 2021. En la elección de 2021 Lasso ganó, sí, pero no ganó apabullantemente. Claro, no es que fue puchica. País en contra. Totalmente de acuerdo, ojalá que exista esto. ¿Y qué piensas, David, del anuncio? Tal vez es el giro de tuerca de la derecha lanzar el aceite popular, o es otra muestra del radicalismo para mercantilizar y sacar provecho de la necesidad del pueblo. Yo decía en un noticiero a son de broma, ni Correa se atrevió a tanto. Y teniendo la popularidad, ¿no? Para sacar. Claro. Ellos siempre se le han dado, además de no ser populistas. Claro. Pero mira lo que... Bien decía la gente que también es ingeniosa a veces en las redes sociales. Lo comparaban con la famosa leche Abdalak de Bucaram, ¿no? Es eso, son este tipo de medidas. Además, nota, insisto, el poco respeto de Lasso a la democracia. En el momento en que sus ministros están negociando con la CONAIE, a él se le ocurre hacer vía Twitter, o sea, mientras veía por Facebook, por el Facebook Live, la CONAIE, veía la negociación, se le ocurre hacer el anuncio del aceite. A mí me llama mucho la atención a mis colegas académicos y demás, que siempre cuando se trata de un gobierno de izquierda, no importa lo que haga, es populista. Pero un gobierno de derecha como el de Lasso, que no puede ser más populista, por ninguno es catalogado de populista. Ajá. Es decir, no tiene ningún respeto por la democracia, hace este tipo
de anuncios desesperados de última hora que buscan dar un golpe de efecto. No, creo que sencillamente hay que, o sea, yo personalmente creería que la única salida que tiene este país en este momento, pero es inviable, es lo de la muerte cruzada. Porque creo que lo he dicho también ya en este espacio, frente a la gravísima crisis que tiene el país, no podemos seguir con poderes que carecen de legitimidad democrática. Se necesita gobiernos con legitimidad democrática, fuerte, puedan enfrentar la crisis económica, la crisis de seguridad. Un gobierno sin legitimidad democrática, por ejemplo, no puede depurar la policía y las Fuerzas Armadas. No puede, porque depende de ellos para quedarse en el poder. Es lo que le pasó a Maduro y le está pasando a Lazo. Y eso lo único que garantiza es que la institucionalidad de la policía y las Fuerzas Armadas se siga deteriorando. Entonces, no podemos, y obviamente eso significa que las condiciones de seguridad gravísimas que atraviesa el país sigan empeorando. Entonces necesitamos un cambio de gobierno y de asamblea, porque además la gente olvida esto, ¿no? No es la destitución de Lazo, o sea, es las dos cosas. Un poco la forma institucionalizada, legalizada y democrática del que se vayan todos. Lógico, si no han podido cumplir, se van y volvemos a elegir otros. Y si nos volvemos a equivocar, los volvemos a sacar y elegimos otros, pero el mecanismo es sumamente útil para poder conseguir que los representantes puedan responder. Claro, además que es nuestro sistema, David, ¿no? Es nuestro sistema. Hay gente que se queja de las elecciones, pero es que es nuestro sistema, pues si no, entonces ¿qué hacemos? Que venga un loco ahí y se declare dictador, y no, pues nuestro sistema es elecciones, y tendrán que haber las elecciones que tengan que existir para acomodar el tema. Un saludo para Mr. Apolo. Entonces, David, ¿quién sostiene a Lazo? Bueno, Lazo tiene, mi hipótesis sobre esto es que Lazo tiene un apoyo muy sólido de distintos grupos muy poderosos en el país. Entonces, a eso yo me refería con que Lazo no es un gobierno débil necesariamente, es un gobierno antidemocrático, sin apoyo democrático, pero no es débil, porque desde Moreno para acá vivimos un pacto de élites muy sólido, que no se había visto nunca en el país. Esa es la novedad. Por eso es que es raro, por eso es que ahora resulta que tenemos levantamientos populares de las dimensiones del de octubre y el actual, y no es que se va el presidente, o sea, antes con mucho menos que esto ya los presidentes estaban fuera. Claro. Es el factor que ha cambiado. Antes los grupos de poder, algunos enfrentados con los gobiernos o con los grupos de poder a los que esos gobiernos representaban, aprovechaban el conflicto social para resolver sus problemas. No había acuerdos entre ellos, casi siempre había fisuras y fracturas muy fuertes que hacía que se enfrenten entre ellos y terminen echando abajo un gobierno. Por poner un ejemplo, como digo, siempre la historia ayuda en esto. La famosa marcha aquella de Febres Cordero en la alcaldía, haciendo gala de bravucón como siempre, en el 99, ¿no? Esa marcha era en favor al banquero Aspiazu, en un enfrentamiento entre las élites financieras costeñas y las élites financieras serranas que estaban representadas por el gobierno de Maguad. ¿En qué terminó ese conflicto? En que Maguad salga. ¿Con la veña de quién? Los que ahora, pues que además acá nos toman el pelo, Nelson. O sea, los que ahora dicen que son grandes demócratas y que nunca han dado golpes de Estado, los socialcristianos. Claro. Quienes operaron un golpe de Estado contra Maguad fueron los socialcristianos y los militares. Ese tipo de fracturas ya no son viables, al menos de lo que se ve hasta ahora. Uno no puede ser categórico, eso podría volver en algún momento, pero lo vimos en octubre. Todos los poderes, los grandes poderes de este país, cerraron filas en torno a Moreno, y lo estamos viendo en este momento. Lo del social cristiano me parece lo más sintomático, pero claro, ahí tienes a todos los grupos empresariales, a todos los grupos financieros, a las fuerzas represivas del Estado, a la Embajada de los Estados Unidos, es decir, hay obviamente a los poderosos medios de comunicación de la derecha, las empresas mediáticas de la derecha. Entonces, está muy blindado en ese sentido. Esto es casi como un tanque de guerra, ¿no? Entonces, eso es lo que le permite sostenerse. O sea, tienen además un factor adicional que me resulta muy interesante, porque esto no se había visto tampoco, una derecha con apoyo en la sociedad, no se había visto. Hay lo que decía anteriormente, hay un sector de la población importante, quiero creer que no mayoritario, pero importante, de una derecha dura, de una derecha neofascista,
a la que Lazo le ha hablado todo este tiempo. Y me parece que con esa derecha Lazo termina fortalecido. ¿Ah? O sea, esa derecha le estaba cuestionando a Lazo y le estaba cuestionando el no ser el neofascista mano dura que esa derecha quería. El hecho de culpar a Correa de todo. Claro, claro, y además meter preso a todo el mundo y ahora irse en contra del movimiento indígena. O sea, este grupito está contento ahorita. Por supuesto, es la derecha que bailaba con la policía en las Shiris el día viernes. Oh, terrible. La represión, o sea, festejaban la represión. Terrible, terrible. Es gente que abiertamente quiere represión, es gente que ha llegado a hablar, inclusive gente que mira su rostro y dices, obviamente tienes como todos nosotros, tienes ancestros runas, y que pedía exterminio de los indígenas en redes sociales. Penoso. Ese es el nivel de esa derecha. Pero hay que decir que Lazo en estos días le ha hablado principalmente a esa población derechista y ha radicalizado sus posiciones, lo cual es absurdo porque con posiciones así en la sociedad es muy peligroso continuar haciendo política que siga fortaleciéndolas. Hay que desactivarlas, hay que recuperar un sentido democrático en esas posiciones. Está bien que sean de derecha, pero abogar por el fascismo es algo ya muy peligroso para cualquier democracia. Entonces, Lazo ha fortalecido con esos sectores y esos son los sectores que lo apoyan. La pregunta es, para mí no es claro, porque obviamente este es un momento en donde es difícil todavía comprender todo lo que está ocurriendo. Para mí no es claro, pero la pregunta es si a Lazo, conectando un poco con tu pregunta anterior, si a Lazo esto le es suficiente para mantenerse en el poder el resto del periodo que le queda. Parecería que sí, aunque con mucho conflicto social y político, pero creo que ahí tiene apoyos muy, muy sólidos. Me parece que... Y esto es dramático para la democracia en el Ecuador. Porque será más autoritarismo. Claro, y esto refleja esta característica fea de muchas personas de, como no me pasa a mí, allá el resto que se joda, por decir de alguna manera. David Chávez, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Bueno, finalmente creo que más allá de cualquier resultado que haya, creo que tenemos que abogar todas y todos por el retorno a la democracia en el Ecuador. Lo poco que nos quedaba de democracia estos días ha sido pisoteada por el gobierno de Guillermo Lasso y me parece que es necesario un llamado a todas y todos de que hay que recordar que el Ecuador no son solo los de las Shiris o no son solo los de la República de Guayaquil o alguna cosa parecida. O sea, el Ecuador es bastante más amplio, es bastante más diverso, hay deudas históricas enormes. El modelo que se ha aplicado en los últimos años ha sido muy destructivo para la democracia, para el bienestar de la población, y es necesario reconstruir un pacto nacional de otro tipo. Yo creo que Lasso no tiene ninguna capacidad ni ninguna legitimidad de hacerlo. Pero si no sale, nos toca ir pensando a la mayoría en cómo restituimos un pacto nacional básico para recuperar la democracia. Ese sería mi llamado a todos y a todos, y te agradezco enormemente, Nelson, por la invitación. Siempre es un placer estar en tu programa. Gracias, y te seguiremos molestando. Que así sea. Chao, chao, David. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo nuestro último invitado de la mañana del día de hoy, David Chávez, con temas importantes, criterios, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras.